Favorito del libro, porque no creo que tenga un poema favorito. Tendré varios, dos que se me ocurren porque hay casi 200 ahí. Dos que me vienen a la mente son uno, Desaparecidos, porque yo armé esa antología queriendo por una parte hacer algo representativo de toda la obra poética de Benedetti, o sea que había que hacer tipo muestrario. Y por otra parte quería compartir con un público de habla inglesa algo de las vivencias desde el sur, algo de lo que él, de la realidad que él quiso comunicar. Y me pueden preguntar sobre eso después porque es todo un desafío. Uno sería Desaparecidos porque da en forma muy entrañable y que realmente llega la que debe ser la experiencia. No sabemos de los desaparecidos cuál fue la experiencia porque no han vivido para contarlo, ¿no? Pero la que nos imaginamos que puede ser, y mucho hay ahí de la experiencia de los sobrevivientes, eso sí, el hecho de no poder enterrar a tu muerto, por ejemplo, porque lograr alguna clausura, porque no sabes dónde está. Eso por un lado. Y otro poema que a mí me encanta, bueno, otros dos que se me ocurren. Uno, el que se llama, ¿cómo es? ¿Es mecanógrafo? No, es ese poema de Poemas de la Oficina donde hay dos voces, uno del muchacho que va repasando Difícil para traducirla. Sí. Que dice Montevideo era verde en mi infancia, verde y con tranvías. Y luego se interpone allí la voz del oficinista escribiendo una carta formal con la jerga del lenguaje burocrático de la oficina. Eso porque Libros de la Oficina es una obra maestra y, entre otras cosas, ese poema había sido pésimamente traducido y quería desfacer el entuerto. Después, A la izquierda del roble, porque es muy evocador de parte de Montevideo, no sé. Y bueno, ese poema siempre me llegó mucho también. O sea que yo traté de aplicar criterios
algo objetivos de representatividad, había que buscar poemas que eran inglesables, porque hay algunos que realmente resultan terriblemente prosaicos cuando se pasan al inglés. Estoy luchando con uno ahora porque me pidió un sindicato de acá que tradujera una de las canciones de él, que se llama Vamos Juntos, que lo quieren usar como especie de lema en un congreso sindical. Y acepté antes de que alguien hiciera un peor trabajo, les digo, soy capaz de hacerlo, intentarlo, pero voy a sudar sangre. Porque no sé. Yo tenía un poco esa pregunta también para hacerle, porque yo, sin ser traductora, quiero hacerlo porque entiendo que es complejísimo. Me dicen, no me traduces esto, no es así nomás. Entonces es muy difícil. Entonces, nosotros, como cuando enseñamos una lengua extranjera, una segunda lengua, sabemos que es muy difícil disociar la lengua de la cultura, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros trabajamos y sabemos que también junto con la lengua viene parte de la cultura, que hay que poder contextualizar y que el uso social del lenguaje tiene que estar, que a los chiquilines les tiene que llegar, en este caso nosotros sobre el inglés, y que hay que acercarlos de alguna manera también, porque es muy difícil que eso se dé por separado, porque tiene que ver hasta por situaciones cotidianas y comunicativas del contexto que no puedes extrapolar. Entonces, si eso yo pensaba, lo sumamos a Benedetti, que no solamente, no alcanza con saber español, por supuesto, porque los que no lo leyeron no solamente habla castellano, es latinoamericano, es sudamericano, es rioplatense y 100% uruguayo. En esta manera de decir las cosas casi hablada, porque tiene como una manera, una oralidad en lo que dice. Sí, la oralidad total. Manteniendo la calidad artística, por supuesto, tiene esta manera, que hay otras cuestiones que a mí me parecen de nostalgia y de ironía, que son bien uruguayas y que las interpretamos nada más que nosotros. Entonces, se puede traducir sin conocer este contexto. A mí me parece que ayudó que viviera prácticamente estoy acá, porque si no, no sé cómo se logra. No sé si los demás traductores son malos o simplemente es imposible abordarlo. Entonces, por supuesto que hay que tomárselo con la responsabilidad que usted se lo toma, pero usted, de alguna manera, hay posibilidades sin conocer el contexto, casi viviendo, poder traducir a alguien como Benedetti. Yo diría que no. Me parece que algunos colegas míos ignorantes se animan. Sí, lo intentan porque como todo ignorante no saben lo que no saben. Si lo supieran no serían ignorantes, por definición. Entonces lo han intentado y casualmente estuve en una mesa en un congreso de traductores literarios a fines de octubre, de gente que trabaja con poesía uruguaya. Entonces, como eran jóvenes los otros integrantes de la mesa, yo como veterana me instalé allí a relajar al público de todas las veces que yo había leído traducciones que en inglés no se leen mal, hasta que vas al original y descubrís que no dice aquello que dijeron. Y ahí me parece que eso no tiene, que no hay justificación posible. Y como tengo cierta fama, porque yo no lo dije, pero en el prólogo de la antología, Margaret Randall, que es otra súper conocedora del Uruguay, relajó a los anteriores directores de Benedetti por algunos errores garrafales que serían motivo de risa si no quisieran llorar, pues son espantosos. Entonces, desde el público un poco me dijeron, pero tú te consideras que sos la única capaz de traducir a Benedetti. Y yo tuve que contestar eso, eran editores y colegas, y dije, no, en cierta forma sí, y les voy a explicar por qué. No me considero no considero que sea su musa, nada de eso. Sí, hay que tener en cuenta que Benedetti elabora su poesía con los clichés del uruguayo hablado.
Y yo sé eso porque llevo muchos años viviendo en Montevideo, diría del montevideano hablado, porque si lees a Joseca, por ejemplo, nada que ver. Pero y muchas veces un error que se comete acá es que se toma lo de Montevideo como si fuera uruguayo y no es así. En el momento que él publicó Poemas de la Oficina, era la gran novedad, porque no era un tema poético ni un lenguaje poético, y él toma eso y lo convierte en poesía. No se hacía en ese momento, ahora sí se hace, pero era muy original entonces. Y yo sé que son clichés, porque de tantos años de estar viviendo acá, cada vez que cierro la puerta de mi apartamento, esos clichés me están bombardeando desde todos lados. Entonces, en algún momento te das cuenta que es un registro hablado, que es el uruguayo hablado, y les dije simplemente, ahora, yo creo que tengo una ventaja allí porque no conozco a otro traductor que haya pasado los años que yo he pasado viviendo acá, conociendo la cultura, en contacto con él. Sí. ¿Cómo van a saber ustedes, les dije, que un cliché es un cliché en Montevideo si nunca pisaron allí, si nunca hablaron con Benedetti, o aún cuando hubieran venido a hacer turismo, si no han vivido sujetos a ese bombardeo? Es imposible para mí. Entonces hay otros poetas en ese sentido que podrían ser más fáciles. Normalmente los que escriben en un registro es la palabra que usamos los traductores para hablar de un lenguaje relativamente más formal, es más alto de registro. Un lenguaje más hablado, más coloquial, es más bajo de registro. Y las malas palabras son bajísimas de registro. Pero no, cuando se traduce por lo latino, me parece que queda horrible. Bueno, ese es otro problema, totalmente. El problema de los cognados, ¿saben lo que? Los cognados son las palabras en español y en inglés, por ejemplo, que vienen de una misma palabra en latín, oportunidad, opportunity, por ejemplo. Y hay muchos, el inglés no es una lengua románica, es una lengua germánica, pero dada la historia del idioma, la invasión normana, sobre todo en el siglo XI, nos conquistaron los franceses, y una cultura conquistadora tiende a imponer sus muchas pautas culturales. Es una digresión, pero hice un trabajo de Sociología 101 en la universidad sobre eso, viendo qué áreas del léxico en inglés, del vocabulario en inglés, estaban afectados muy obviamente por la conquista normana. Y porque en inglés hay casi siempre dos palabras para al menos dos, a veces más, pero dos para cada cosa. Una palabra de origen germánica y la otra que es un préstamo traído por los franceses de origen románico, como chance and opportunity. Ella lo que dice es que cuando utilizan esto en latín, opportunity en vez de chance, que es más lo común. Sí, a eso voy. Le da una cosa más formal que no es de venir. Sí, los préstamos franceses, las palabras que vinieron del francés en inglés son casi siempre más formales que los otros. Entonces, si lees oportunidad y traduces opportunity, que es lo más fácil, estás deformando, porque estás cambiando el registro. Lo que normalmente correspondería allí, si no es un texto legal o médico, es chance.
Y si vas a ver, si alguno se interesa, es fascinante. Si vas a ver las partes del vocabulario en inglés donde hay muchísimo eco de la sociedad de los normanos conquistadores, los términos militares para los rangos militares en inglés son todos derivados del francés. Sí, lieutenant, general, colonel. Sí. Y si miras, incluso los normanos como los franceses actualmente sabían cocinar y pusieron sus costumbres gastronómicas. Entonces, el bicho en el campo es anglosajón y en la mesa es francés. Tienes sheep, but mutton. Y mastín en algún momento aparece ladrando, tratando de ponerse a la altura de su nombre. O sea que mastín, nombre de perro grande para perro chiquito, ladra fuerte. Pero además mastín es un nombre como perro grande muy gracioso, porque lin es el diminutivo en español y suena a perro chico, pero es perro enorme y agresivo. Y los mastines en inglés se llaman mastiffs. Mastiff tiene que ser la palabra más fea, a mi modo de ver, que existe en el léxico inglés. Es horroroso, yo no podía ponerle eso a su perro, y menos con el in. Tenía que tratar de captar culturalmente la idea de perro chico tratando de comportarse como perro grande, pero tenía que ser gracioso. Y le dije a Mario, mira que tengo que cambiar el nombre de tu perro porque esto no va. Y empezamos a pensar en un momento que no había computadoras, además. Esto era por fax. 65 páginas de fax intercambiados con el nombre de este maldito perro. Y porque en algún momento, porque yo había desechado, hay algunos nombres, Rex y algún otro, que son los clásicos nombres de perros grandes en inglés. Pero si yo usaba eso, como él le tiré esos nombres, le dije, a mí me suenan un poco a egresados de los western. No sé, y él me dijo, además, Luisa, tengo miedo de que norteamericanices a mi perro, cosa que él no quería. Y yo le decía, Mario, estate tranquilo, no voy a norteamericanizarte nada, ya sé que eso está totalmente prohibido, pero que había que, de alguna manera, dar ese perro. Finalmente, opté por un cambio radical. Pensé que ese perrito formaba parte de una familia clase media. En ese momento, la clase media iba a buenos colegios, el sistema de educación pública era muy bueno, todos estudiaban por lo menos un año de latín, posiblemente más. Entonces le puse Brutus al perro, porque ya no era en inglés, pero tenía la asociación con brute. Funcionaba como nombre de perro grande sin norteamericanizar, y eso le gustó. Nos costó bastante, y algunos puristas me dicen, pero le cambiaste el nombre al perro. Pero a veces es preferible frente a... Claro, porque lo que tú dijiste es muy cierto. Cuando uno traduce, y más cuando uno traduce literatura, no estás transponiendo palabras, estás trasladando elementos lingüísticos y culturales por fronteras lingüísticas y culturales. Y de alguna manera el desafío de traducir a Benedetti, porque Benedetti, además de ser muy uruguayo, siempre trata a su lector de cómplice, es una de sus palabras favoritas, cómplice. Y esa relación de complicidad con el lector hay que tratar de mantenerla,
Pero ¿qué pasa? Si la forma normalmente de lograr la complicidad es la de jugar con elementos familiares. Hay una contradicción ahí, porque yo tenía que captar esa complicidad sin norteamericanizarlo, y si dejaba elementos muy abiertamente uruguayos, Una distancia. es una distancia, es introducir un elemento, en inglés, es introducir un elemento de extrañeza donde no había, es cambiar el texto. Entonces, y todo lo extraño, distancia, por definición. Yo estaba tratando de captar esa relación de complicidad, compartir a Benedetti en su esencia uruguayo y recurrí a veces a notas, pocas, porque en las ediciones populares los editores se resisten mucho, y yo pude convencer a mi editor a que me dejara 3 o 4 páginas de notas al final para explicar algunos elementos para el lector que quisiera saber más. Al final, porque si estás leyendo poesía, nadie quiere cortar la lectura para mirar abajo a ver una nota. Pero cuando pones las notas al final y adviertes al principio que están allí, para el que se interese, el lector puede ir allí a ver qué tipo de información está, y si no captó el detalle relevante antes de empezar a leer, no tiene que interrumpir constantemente la lectura, sabe dónde lo va a encontrar. Yo quería compartir eso. Para un libro de poesía traducida, anda ahora por la 4ª impresión. Se ha agotado varias veces, sigue vendiéndose muy bien para poesía, es medio insólito. Fue nominado ese como para el premio más importante de traducción que se da en el mundo de habla inglesa. Eso fue muy emocionante, y además me dije que habría logrado mi objetivo en cierta medida. Pero volviendo a lo que tú dijiste, pasa también que amigos míos, tengo muchos amigos que los padres estuvieron exiliados durante la dictadura, algunos en Estados Unidos, que me hice amiga de esas familias, y los hijos que nacieron en Estados Unidos saben español, pero se sienten más cómodos en inglés. Y pasó una cosa extraña. Yo, cuando estoy traduciendo, enloquezco a mis amigos, consultando, haciendo preguntas, sobre todo a los que hay algunos que me inspiran confianza para ese tipo de consulta, y se prestan. Y les regalé copia de la antología cuando salió, para agradecerles su ayuda. Y parece que los hijos se lo sacaron de la mano, miraron y dijeron, los hijos que saben español pero que nunca se han sentido capaces de leer a Benedetti en español sin ayuda. Es bilingüe, ahora voy a poder leer a Mario en el original. En algún momento, porque Benedetti, siendo uruguayo, tiene fama continental. Y decir a los hispanos en Estados Unidos, hay una posibilidad de compartir uno de sus autores favoritos con sus hijos más asimilados, sería interesante. Yo considero que lo mejor que hizo fueron los cuentos. Sí, es un gran cuento. A mí es un gran cuentista. Sí, es un gran cuentista. No sostiene, salvo La Tregua, que es una joya. Las novelas me parece que tiene problema para... Sí, pero él, para sostener una narración, para crear un personaje complejo a lo largo de un texto largo, tiene menos habilidad de la que tiene así a pantallazo.
Y la poesía, él escribió, yo creo que más de 2000 poemas, sin contar los haikus, que deben ser como 700. Y si me preguntan, porque no, adoraba a Mario, pero nunca llegué a considerar que caminaba sobre las aguas, no. Y si él tenía un defecto como escritor, era el de pensar que todo lo que emanaba de su pluma era digno de publicarse. Eso no pasa con nadie. Y hay algunos poemas que yo leo que digo, Mario, ¿cómo pudiste publicar esto? ¿No? Nos pasa. Es parte del ser humano. Sí, claro. Sí, no tenía... Yo tampoco tengo mucha distancia crítica con la obra de mis amigos. Cuando me piden a veces que haga una reseña, si es un amigo suelo negarme, no porque tenga prurito si es un mal texto de hablar mal de un amigo, sino que me encariño con mis amigos y luego puedo no ver los defectos del texto, porque me cuesta colocarme a distancia.